Susana y Andrea, ahora estamos listos para el video. Ustedes nos dan el vamos. Ya. Gracias. Están entrando los periodistas y Susana parte para dar la bienvenida. Ok, hola, muy buenos días a todos y a todos que nos acompañan. Soy Susana Mena, periodista y directora de AIPEF y consultora en entorno social. Tengo el agrado de poder iniciar hoy día este ciclo de capacitación con la Superintendencia del Medio Ambiente, organización e institución a la que le queremos agradecer su tremendo compromiso y disponibilidad para esta actividad. Hoy día nos iba a acompañar el superintendente subrogante Manuel Ibarra, pero fue convocado por el presidente a el viaje a Atacama. Así que en primer lugar vamos a escuchar un saludo que él nos dejó y luego vamos a tener esta charla con Benjamín Moore, que es el fiscal subrogante de la Superintendencia del Medio Ambiente. Benjamín, si nos puedes compartir primero el saludo. Perfecto, voy a intentar porque había un problema con el video. Claro, tengo la sensación de que no se va a poder escuchar. Bueno. No sé. Bueno, lo vamos a dejar en todo caso, lo vamos a dejar grabado en el sitio web de la AIPEF para que todos lo puedan compartir. Yo quiero, antes de darle la palabra, presentarles a quién va a ser nuestro expositor de hoy. Benjamín Moore es el fiscal subrogante de la Superintendencia del Medio Ambiente, es abogado de la Universidad de Chile y tiene un máster en Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, Pompeu Fabra, y un máster en Environmental Science and Law de la Universidad de Sydney en Australia. Él ingresó a la Superintendencia del Medio Ambiente el 2014 como parte del equipo judicial y luego pasó a coordinar desde 2020, el equipo pasó a coordinar el equipo en el 2020. Posteriormente asume como jefe del equipo jurídico de la Superintendencia y se encarga de la defensa de los casos de la institución en los tribunales ambientales, en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Y desde marzo de este año actúa como fiscal subrogante. Él nos va a presentar en estos momentos una presentación de la institucionalidad ambiental, dándonos un marco general para poder entender cómo fiscaliza, cómo sanciona, cuáles son los principales procesos normativos que tiene a su cargo la superintendencia, y luego de esta presentación vamos a tener un espacio para preguntas. Les quiero pedir que a quienes tengan preguntas muy puntuales y muy específicas, hacia el final de la presentación están los contactos de prensa de la superintendencia y pueden hacérselas llegar y van a ser respondidas. Entonces dejamos con ustedes a Benjamín en nombre de la Superintendencia del Medio Ambiente. Muchas gracias, Susana. Bueno, primero que nada, referirme al mensaje del superintendente. Lamentablemente no lo pudimos reproducir acá, pero va a quedar disponible. Pero en resumidas cuentas, lo que él señalaba es que él quería asistir a esta capacitación, pero tuvo un viaje de emergencia. En este momento está en Tierra Amarilla, así que les manda a todos y a todas sus saludos y por supuesto que va a estar también en una de las capacitaciones que se van a realizar más adelante, porque este curso tiene 4 capacitaciones. Así que comienzo, voy a proyectar una PPT corta. Susana, creo que tienes el micrófono prendido aún. ¿Puede ser? Ya, ahí me confirman si es que se está viendo correctamente. Creo que Sí, se está viendo.
Ya, perfecto. Bueno, como explicaba Susana, esta es la primera sesión que vamos a tener de este curso de capacitación. Lo que me pidieron a mí es que hiciera una primera introducción, más bien genérica, general, respecto de qué es lo que es la Superintendencia del Medio Ambiente, qué es lo que la Superintendencia hace, y por lo tanto también lo que no hace, que es fruto de muchas confusiones a veces, y también cómo lo hace. Vamos a hablar un poco de qué es lo que es este servicio público en el que nosotros trabajamos, cuáles son sus funciones, cuáles son sus tareas, para poder después profundizar un poco más en estos puntos. Entonces yo voy a dar esta perspectiva más general, digámoslo, para poder después entrar en temas un poco más específicos en las sesiones que se vienen más adelante. Voy a poner cronómetro para no perderme tanto con el tema. Entonces, comencemos desde lo más general sobre qué es la Superintendencia del Medio Ambiente. Y acá sirve ir a la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la que regula las funciones y atribuciones de la superintendencia, que señala que la Superintendencia del Medio Ambiente es un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué se refiere a esto en concreto? Bueno, nosotros tenemos servicios públicos que son centralizados, y que están, por lo tanto, dentro de la pirámide del aparato administrativo, ¿cierto? Donde el presidente es el jefe superior, después vienen los ministerios, y hay un orden jerárquico y una competencia jerárquica en esos servicios que son parte de la administración centralizada. Esos tienen patrimonio común, que es el patrimonio fiscal, son representados por la administración, por el fisco, pero hay otros organismos que se han ido creando y que de hecho han sido cada vez más numerosos, que son estos organismos públicos que funcionan fuera de esta pirámide, fuera de la administración centralizada, que son descentralizados. Eso significa que tienen patrimonio propio, que pueden administrar su patrimonio, que tienen personalidad jurídica, que pueden celebrar actos, contratos, y que tienen funciones específicas. Eso no significa que digamos, sean absolutamente autárquicos y que puedan tomar sus decisiones de manera completamente independiente, porque hay una supervigilancia del presidente de la República y a través del Ministerio específico. En este caso, el Ministerio de Medio Ambiente. Y por lo tanto, hay una supervigilancia, y esa supervigilancia depende un poco de la normativa específica. En este caso, en el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, está condicionada principalmente porque el Superintendente del Medio Ambiente es un cargo que puede ser es de confianza y por lo tanto también puede ser removido, pero desde el punto de vista de las atribuciones de la Superintendencia, de las decisiones concretas que realiza la Superintendencia en el día a día, son decisiones que se toman de manera más bien autónoma por el servicio. Eso es un poco, en términos generales, de qué se trata. Ahora, si nosotros nos remontamos un poquitito hacia atrás para ver por qué se crea la Superintendencia del Medio Ambiente y en qué momento se crea la Superintendencia del Medio Ambiente, tendríamos que irnos quizás al año 2005, ¿ya? Cuando Chile estaba en un proceso de tratar de entrar a la Organización de Fomento del Desarrollo y el Comercio, la organización, la OCDE, y la idea era, porque Chile era, digamos, había sido parte, había sido incorporado, pero solamente no como un miembro, sino que como visitando, formando parte de las comisiones, pero no había sido incorporado como miembro. Entonces Chile tenía esta idea de poder ingresar como miembro de la OCDE a este grupo de países desarrollados, ¿cierto? Y en el año 2005 se empieza a hacer un diagnóstico por parte de la OCDE respecto de diferentes materias en las cuales Chile tenía que hacer mejores. Bueno, materias tributarias, materias de servicios públicos, etc. Una de esas fue la materia ambiental. Se hizo una auditoría muy importante, un diagnóstico sobre cuáles eran las cosas que Chile tenía que mejorar desde el punto de vista de su gestión
del medio ambiente, que era algo que estaba tremendamente en deuda. Eso en el año 2005. ¿Y qué es lo que, particularmente respecto de la fiscalización ambiental, de la institucionalidad ambiental, qué fue lo que se dijo en ese momento? Bueno, que lo que había en ese momento, en el año 2005 y hacia atrás, era una fiscalización, un sistema de fiscalización y de gestión de los recursos naturales muy disgregado. Habían 16 servicios ambientales con competencia ambiental. Cada uno de esos servicios ambientales tenía competencia para, qué sé yo, a dar autorizaciones ambientales, la Dirección General de Agua, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Servicio Agrícola y Ganadero, la CONAF, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, servicios que todavía siguen funcionando, por supuesto, pero cada uno también tenía competencias de fiscalización y sanción de aquellas normas que ellos mismos dictaban, ¿no? Esas regulaciones, autorizaciones que ellos dictaban. Entonces lo que se tenía era un sistema tremendamente disgregado, con criterios muy disímiles, muy diferentes, con multas muy diferentes. La CONAF, por ejemplo, no imponía multas directamente, tenía que ir al juzgado de policía local, las multas podían ser sumamente bajas, el Servicio Agrícola Ganadero por su parte tenía otro sistema, los criterios por los que se aplicaba cada una eran muy distintos, etc. En consecuencia, lo que se señaló es, acá tenemos un sistema que no permite tener una política seria, una política coordinada, fiscalizadora y sancionadora en materia ambiental. Y que las multas, además, no son multas disuasivas, no son multas que generen realmente un desincentivo para cumplirlo, que las multas eran tan bajas que finalmente lo que pasaba era que las empresas preferían que se lo fiscalizara y se le impusiera una multa a que a cambiar su comportamiento ambiental. Entonces, ahí hay una cita de ese informe que yo estaba haciendo referencia, que señala que es necesario examinar formas de establecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización, incluso mediante reformas institucionales, se señala. Como, por ejemplo, el establecimiento de un órgano de inspección ambiental, que es finalmente lo que diría la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2010 se dicta la ley 20.417, que es la gran ley que reforma nuestra institucionalidad ambiental, la cambia de manera sustantiva, así como en algún momento fue la reforma procesal penal que cambió todo el sistema. En este caso tenemos la ley 20.417 que cambia todo el sistema de la institucionalidad ambiental. Y introduce ciertas instituciones nuevas, con funciones muy distintas, que se encargan de manera mucho más coordinada de los principales temas que tienen que regularse en materia ambiental. Por supuesto que siguen estando los servicios públicos con competencias sectoriales, sigue estando la Dirección General de Agua, el Servicio Agrícola y Ganadero, pero estos servicios están por sobre ellos y permiten coordinar de mejor manera las diferentes funciones. Entonces, ¿cuáles son estas nuevas instituciones que se incorporan con la ley 20.417 que se dicta en el año 2010, que es el mismo año que Chile se incorpora a la OCDE? En primer lugar, el Ministerio del Medio Ambiente. Y acá es importante poder distinguirlas, porque sucede mucho a la gente que las tiende a confundir. O sea, en mi caso yo he tratado de explicar a mis cercanos que yo trabajo en la Superintendencia del Medio Ambiente, pero siempre me preguntan por cómo está el Ministerio del Medio Ambiente, cómo está tu jefa, la ministra, que me hacen comentarios del Ministerio, y al final digo, ya, sí, está bien, muy bien, porque no he podido lograr que se entienda que en realidad yo trabajo en un servicio que es distinto, que tiene de hecho un sistema que no es dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces es muy importante distinguir las funciones. El Ministerio del Medio Ambiente tiene como tarea el poder desarrollar las políticas, planes y programas que tienen que ver con la normativa ambiental. Es decir, va diseñando cuáles son las políticas que van a seguir los servicios públicos en materia ambiental, cuál es la normativa que se va a respetar en materia medioambiental, va acumulando información, genera información con asociaciones público-privadas, para poder justamente avanzar en lo que es el diseño de estas políticas públicas y de estas normativas que van a regular la materia ambiental.
digamos, el primer paso de la normativa. De todo este sistema, el primer paso es el diseño de la normativa y de la regulación. Eso es lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente como tarea principal. Por supuesto que tiene un montón de otras funciones, si uno las digrega, pero esa es su tarea principal. Luego viene el Servicio de Evaluación Ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente es parte de la administración centralizada. Ahora, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente son parte de la administración descentralizada. También tiene patrimonio público, también personalidad jurídica. El Servicio de Evaluación Ambiental está a cargo de la gestión del principal instrumento que tiene nuestra normativa para evaluar cuáles son los efectos ambientales de un proyecto y que los proyectos se hagan cargo de esos efectos ambientales a través de diferentes medidas y acciones. Eso es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Voy a referirme un poco al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero el Servicio de Evaluación Ambiental es el que tiene a cargo la gestión de este sistema de evaluación de impacto ambiental, es el que lo administra. Esto es antes de que los proyectos se empiecen a ejecutar, por supuesto. Todo esto es la etapa en que el proyecto todavía no existe. Y luego, la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el organismo que, una vez que ya se dictó la normativa, que un proyecto que tenía que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental ingresó y obtuvo una resolución de calificación ambiental, es decir, tenemos todas las obligaciones ambientales del proyecto, la Superintendencia entra a ser un partícipe y fiscaliza que esa normativa ambiental se cumpla. Yo les voy a poner un ejemplo acá que personal, porque a mí me tocó, donde se confundían estas funciones. A mí me tocó defender una decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente ante los tribunales ambientales respecto al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Esto fue el año 2020, y seguro que ustedes lo tienen que haber visto, algunos de ustedes lo tienen que haber reportado, por supuesto. Fue una audiencia ante tribunales ambientales en el cual la Superintendencia del Medio Ambiente defendía una decisión que había adoptado. Entonces, a mí lo que me tocaba hacer ante los tribunales ambientales era defender la decisión que la Superintendencia había adoptado. ¿Cuál era esa decisión? Bueno, que dentro de un proceso de fiscalización, la Superintendencia había detectado que había incumplimientos a la normativa ambiental y por lo tanto había iniciado un procedimiento sancionatorio. Cuando se inicia un procedimiento sancionatorio, las empresas, todas las empresas, tienen el derecho a presentar un programa de cumplimiento. Vamos a profundizar en las clases más adelante en qué consiste ese programa de cumplimiento, pero básicamente es que yo me puedo comprometer a volver al cumplimiento de la normativa ambiental y con eso suspendo el procedimiento sancionatorio. Entonces se presentó este programa de cumplimiento y la Superintendencia, después de 2 años de tramitación, de análisis, de revisión, de observaciones, de ida y venida, aprobó el programa de cumplimiento. Entonces, lo que se reclamó ante tribunales ambientales fue la aprobación del programa de cumplimiento. Sin embargo, cuando nosotros nos tocó ir a defender esta decisión a los tribunales ambientales, lo que vimos desde el punto de vista de la percepción pública era que la Superintendencia del Medio Ambiente estaba defendiendo la ejecución del proyecto Alto Maipo. O sea, la Superintendencia estaba defendiendo que el proyecto Alto Maipo podía ejecutarse, que era algo que en realidad se había discutido en toda la etapa preliminar, por supuesto, antes de la ejecución del proyecto, cuando el proyecto se presentó a evaluación ambiental, ante el Servicio de Evaluación Ambiental, cuando se hicieron observaciones en ese proceso de evaluación ambiental, y finalmente cuando se obtuvo la resolución de calificación ambiental, que había pasado años antes. Pero claro, como es difícil desasociar estas funciones que son tan claras en la ley, pero que desde el punto de vista de la percepción pública tienden a confundirse, toda esa audiencia que tuvo mucha visibilidad pública, desde el punto de vista de la gente exterior, de los ciudadanos, era una audiencia en la cual se estaba jugando si es que el proyecto Alto Maipo se podía realizar o no. Entonces, ese es un ejemplo cómo se tienden a confundir esta función. Bueno, estas tareas de estos 3 principales organismos, en la ley 20.417 del año 2010, están también vinculadas con los tribunales ambientales que se incorporaron en esta normativa. ¿Qué son los tribunales ambientales? Bueno, son tribunales de justicia que están bajo la supervigilancia de la Corte Suprema, tienen
varias características que son muy distintas a, a los tribunales ordinarios. Sus miembros son designados de una manera muy diferente, son especialistas en materia ambiental, no son jueces de carrera, sino que son personas que se han especializado en materia ambiental y que tienen una trayectoria en materia ambiental. Son jueces 2 abogados y 1 que es un profesional de las ciencias, y por lo tanto es un tribunal mixto que se le llama, y eso también es tremendamente novedoso, muy raro en nuestra legislación. En el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia también lo tiene, pero es algo que es muy nuevo. En otras legislaciones sí lo hay, pero en Chile no. Y se crean 3 tribunales ambientales que dividen Chile en el sector norte, con el primer tribunal ambiental que llega hasta Copiapó, el sector centro con el segundo tribunal ambiental que llega hasta la región del Maule, y luego el tercer tribunal ambiental que toma todo el sector desde el Maule hacia el sur. Estos tribunales ambientales, con esa competencia que les señalo, lo que hacen es conocer las reclamaciones de las personas respecto de los actos que dictan cada uno de estos 3 servicios. No solamente eso, tiene otras competencias también, pero principalmente conoce las reclamaciones de los actos administrativos que dictan estos tres servicios. Por ejemplo, si el Ministerio del Medio Ambiente dicta un plan de descontaminación ambiental, entonces se puede reclamar ante los tribunales ambientales, en ese caso será el segundo tribunal ambiental, para que eventualmente ese plan de descontaminación que fue dictado se ajuste a la normativa. Si el Servicio de Evaluación Ambiental aprueba una resolución de calificación ambiental, después pasa al comité de ministros, también eso se puede reclamar ante los tribunales ambientales. Si la Superintendencia del Medio Ambiente decide imponer una sanción determinada o aprobar un programa de cumplimiento, eso puede ser reclamado por los tribunales ambientales, y finalmente esa decisión de los tribunales ambientales va a llegar a la Corte Suprema. Por eso es que cuando se reportan este tipo de noticias, hay como una escala. De repente son noticias que dice la superintendencia sancionó, o la superintendencia formuló cargos, que es como una etapa primera, que es una etapa previa del procedimiento sancionatorio. Y después dice la superintendencia sancionó. Y después dice el Tribunal Ambiental confirmó la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente, o la revocó. Y luego viene la Corte Suprema, confirmó eso es una organización escala. Este esquema puede apreciar un poco mejor con estas fórmulas que les estoy dando acá. El poquito enredado, pero en realidad es relativamente simple. Lo voy a poner con un ejemplo. Lo que ustedes tienen a la izquierda es proyectos o actividades que generan impacto ambiental, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo cualquiera, una termoeléctrica. Podemos ser más específicos, podemos hablar de la termoeléctrica Campiche en Quintero Puchuncaví, ¿ya? ¿Qué pasa con esa termoeléctrica? Por supuesto que esa termoeléctrica va a generar impactos ambientales, va a generar impactos ambientales de emisiones atmosféricas, puede generar descarga de riles eventualmente, puede generar ruidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo intervienen estos 3 organismos respecto de esta fuente contaminante? En primer lugar, el Ministerio del Medio Ambiente, el encargado de diseñar las políticas, planes y programas, va a tener que dictar normativas, ¿cierto?, que regulan la emisión de los contaminantes. Entonces, por ejemplo, existe hoy día la norma de emisión de ruido, que establece no solamente para esa actividad, sino que en general, cuáles son los niveles de ruido que son admisibles para determinadas fuentes. Y entonces establece varias condiciones para decir tantos decibeles son admisibles durante el día, tantos son admisibles durante la noche, y eso rige para todos los proyectos. Entonces esta termoeléctrica va a estar regida por esa norma. El Ministerio también puede dictar, como lo hizo, una norma de emisión de termoeléctrica, que se refiere a todas las termoeléctricas y que establece límites de emisiones atmosféricas respecto de las termoeléctricas. Y también un plan de descontaminación, como el que se dictó en Quintero Puchuncaví, que establece ciertos episodios, gestión de episodios críticos, que frente a cierta contaminación general del área, entonces se tienen que paralizar algunas instalaciones, etc. Eso lo dicta el Ministerio y regula, por lo tanto, esa fuente. Ahora, si es que es una termoeléctrica de ciertas dimensiones, es una termoeléctrica que por lo tanto va a tener que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental.
¿Por qué? El sistema de evaluación de impacto ambiental funciona de la siguiente manera. Establece la ley 19.300 y después del reglamento un listado de actividades que tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay otros sistemas que lo regulan a través de los efectos, que dicen, bueno, si tú generas tantos efectos, vas a tener que ingresar y evaluar. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema que viene de los años 70 de la EPA de Estados Unidos y que después ha sido replicado en muchas otras instituciones de otros países, y lo que hace es evaluar todos los efectos ambientales de un proyecto. Entonces, nuestro sistema no funciona así, funciona por tipos de proyectos. Proyectos inmobiliarios tienen una regulación, termoeléctrica, proyectos de saneamiento, piscicultura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego, hay dos vías de ingreso: declaración de impacto ambiental, si es que el proyecto no va a generar efectos ambientales, impactos ambientales, o lo que está en el artículo 11 de la ley 19.300, si va a generar impactos ambientales, entra por un estudio de impacto ambiental que requiere un análisis muchísimo más extenso. Entonces, esta termoeléctrica cumple las dimensiones, tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, se ingresó antes de su construcción y obtuvo una resolución de calificación ambiental. Eso es todo tarea del Servicio de Evaluación Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental llevó ese procedimiento. Entonces tenemos ahora la regulación. Sabemos que se regula por una norma de emisión de ruido, una norma de emisión de termoeléctrica, por un plan de descontaminación, y también sabemos que se regula por una resolución de calificación ambiental. Ahora, en esta última parte, cuando ya tenemos toda esta normativa, y el proyecto comienza a ejecutarse, y por lo tanto comienza a construirse, la superintendencia interviene. Es solamente en esa etapa, cuando comienza la ejecución, que la superintendencia interviene para poder verificar que todas esas normas en las cuales la superintendencia no tuvo intervención, se cumplan. Y eventualmente, si es que esas normas no se cumplen, la función de la superintendencia del medio ambiente es iniciar un procedimiento sancionatorio, es imponer una determinada sanción. Ese es el esquema general. Ahora, todas estas normas, como les dije antes, la norma de emisión de ruido, la norma de emisión de termoeléctrica, el plan de descontaminación, la resolución de calificación ambiental, la sanción impuesta por la superintendencia, pueden ser revisadas por los tribunales ambientales si es que son reclamados. Ese es un poquito el esquema de competencia de estos servicios. Entonces, pasemos ahora más concretamente a qué es lo que hace la superintendencia ambiental. Dijimos antes qué es lo que es y qué es lo que no es, porque la superintendencia no es el ministerio, no es el Servicio de Evaluación Ambiental, y ahora vamos a ver qué es lo que hace y también qué es lo que no hace. ¿Qué es lo que hace? La superintendencia fiscaliza instrumentos de gestión ambiental. No todos los instrumentos de gestión ambiental, pero la mayoría de los instrumentos de gestión ambiental y sin duda los más relevantes desde el punto de vista de la normativa. Luego, si hay incumplimientos, sanciona esos incumplimientos, tramita procedimientos sancionatorios y eventualmente sanciona. Esas son las funciones generales de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión ambiental que la Superintendencia del Medio Ambiente fiscaliza? Resoluciones de calificación ambiental son las autorizaciones que se entregan luego de un procedimiento de evaluación ambiental. La mayoría de los proyectos que generan una contaminación significativa están, de alguna forma, obligados a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental por alguna tipología. Es muy raro, o es raro por lo menos, que haya un proyecto que genere grandes efectos y que no deba ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. La excepción son los proyectos que estaban en operación antes de que empezara el sistema, en el año 97. Porque esos proyectos no tuvieron que ingresar al sistema y hoy día no tienen resolución de calificación ambiental y pueden generar grandes efectos. Tienen regulación sectorial, pero no tienen resolución de calificación ambiental. Tenemos alrededor de 17.000 resoluciones de calificación ambiental que deben ser fiscalizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Es un número muy grande y por lo tanto plantea un gran desafío para el trabajo de la Superintendencia. Normas de calidad ambiental. Las normas de calidad ambiental las dicta el Ministerio y lo que establecen son parámetros de contaminantes que son admisibles en una determinada área o un determinado sector. Estos normas de calidad ambiental
no obligan directamente a la fuente emisora, sino que establecen una condición que, si es que es incumplida, obliga a la administración a dictar planes de descontaminación, planes de prevención ambiental. Hay 16 normas de calidad. Normas de emisión. Las normas de emisión se dirigen esta vez sí a las fuentes. Normas de emisión de termoeléctrica, de ruido, es decir, normas de emisión de residuos industriales líquidos. Van al tipo de fuente y le dicen, usted solamente puede emitir esta cantidad de contaminantes. Si usted es una discoteca, por ejemplo, usted no puede superar los 45 decibeles durante el día y 55 decibeles durante la noche. Perdón, lo inverso. Siempre más restrictivo la noche. Entonces, les pone el límite. A las termoeléctricas, usted no puede emitir más de esta cantidad de contaminantes a la atmósfera. La superintendencia fiscaliza esas normas de emisión, tenemos 10 normas de emisión. Ahora, esas 10 tenemos dentro de ellas la norma de emisión de ruido, que la norma de emisión de ruido implica una cantidad enorme de unidades fiscalizables. Unidades fiscalizables son las instalaciones que están reguladas por normativa de competencia de la superintendencia. Entonces, imagínense cuántas unidades fiscalizables tenemos en ruido. En resolución de calificación ambiental, bueno, en realidad un proyecto puede tener más de una resolución de calificación ambiental, que sabemos que son menos de 17.000. Pero en ruido, solamente quedan afuera viviendas, vehículos de transporte público, todos los negocios, comercios están dentro de la norma de ruido. Entonces, la cantidad de unidades fiscalizables es enorme, y ruido es un problema que ha ido creciendo tremendamente para la población, especialmente después de la pandemia. Lo mismo con normas de emisión de riles, son miles de fuentes que pueden ser reguladas, que son contaminantes, y que por lo tanto son fiscalizables por la superintendencia. Programas de cumplimiento. Dentro del procedimiento sancionatorio, yo les conté, es posible que cuando a uno le formulan cargo, es decir, la superintendencia llegue y le dice, nosotros lo fiscalizamos, y usted tiene una infracción, en principio, así que yo le voy a iniciar un procedimiento sancionatorio, el titular tiene la opción de decir, perfecto, con ciertas restricciones, no procede en todos los casos, yo me comprometo a volver al cumplimiento de la normativa ambiental en un determinado tiempo, y comprometo un conjunto de acciones. La superintendencia va a observar esas acciones, le va a decir, no son suficientes, tiene que agregar esto, tiene que agregar esta otra. Finalmente, después de un periodo de tramitación de ese programa de cumplimiento, se aprueba. La superintendencia fiscaliza que se cumplan todos esos programas de cumplimiento. Y tenemos actualmente 538 programas de cumplimiento en vigencia. Es decir, un número también bastante importante. Alrededor del 20% de esos programas de cumplimiento se incumplen. Y lo que significa es que se tiene que volver al procedimiento sancionatorio que había sido suspendido, y finalmente se sanciona, e incluso se puede sancionar por el doble de la multa. Planes de prevención y descontaminación ambiental. Los planes de prevención y descontaminación ambiental, cuando una zona se declara latente o saturada, el Ministerio dicta un plan para poder hacerse cargo de eso y poder reducir la cantidad de contaminantes de una determinada área. Eso implica diferentes medidas de distinto tipo, como la identificación de cuáles son las principales fuentes, la reducción, un periodo de, o sea, un plan de gestión de episodios críticos, etc. Impuesto verde. Impuesto verde es una nueva política que se ha ido incorporando, que tiene que ver con establecer un costo por la emisión de ciertos contaminantes. Ese costo por la emisión de ciertos contaminantes puede ser pagado a través de un impuesto, o uno puede compensar ese contaminante que yo estoy generando a través de una actividad que yo realizo, que realiza un tercero, que genera una captación de esos mismos contaminantes o una reducción de esos contaminantes. Entonces, es una forma de utilizar un instrumento económico para reducir la contaminación. La superintendencia tiene competencias también en esa materia. Eso es lo que la superintendencia fiscaliza. Ahora hay que tener muy claro, y esto ya lo adelanté un poco antes, que no es que un instrumento regule una instalación. Una misma instalación puede estar regulada por diferentes instrumentos. Acá hay algunas imágenes de tipos de instalaciones graficadas.
la de la izquierda es una termoeléctrica, entonces esa termoeléctrica puede estar regulada por una resolución de calificación ambiental, por una norma de emisión de termoeléctrica y por una norma de emisión de RIPE. La superintendencia fiscaliza todas. La unidad fiscalizable, la segunda es una productora de plástico, entonces está regulada por la ley de responsabilidad extendida del productor, y por ejemplo, 2 resoluciones de calificación ambiental. La superintendencia fiscaliza eso. Y la tercera, no sé lo que es, la tercera puede ser un aserradero, está regulada por la norma de emisión de ruido y por diferentes resoluciones de calificación ambiental que la superintendencia también fiscaliza. Ahora, todo esto puede estar en una misma zona que está regulada por un plan de descontaminación, que también está sujeta a la fiscalización de la superintendencia. Entonces, la superintendencia eventualmente podría fiscalizar una unidad y decir, usted incumplió su RCA, incumplió la ley REP y incumplió el plan de descontaminación, así que debe realizar 10 cargos por diferentes incumplimientos ambientales. Este es un mapa que es interesante porque muestra un poco cuál es la distribución de los sectores económicos y por cada una de las regiones. Entonces, se muestra que en realidad es bastante diverso. Claramente la región metropolitana y la región de los lagos concentran un poco las unidades fiscalizables, aunque la región de los lagos está asociada principalmente, yo creo, ahí a riles y a el sector acuícola, pero es muy diverso. Entonces, en el sector del norte, por supuesto, prima más la minería, en el sector del sur más la acuicultura, agricultura en el sector en el centro y industria en la región metropolitana, etc. Entonces, es por supuesto muy diverso. Este es el número de unidades fiscalizables que tenemos. Entonces pasamos a la tercera pregunta. Bueno, y respecto de la segunda pregunta que decía, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Todo lo que no está dentro de ese listado que les comentaba. O sea, también está esta idea de que la Superintendencia del Medio Ambiente es como un órgano que tiene competencia absoluta respecto de materia ambiental, y que por lo tanto puede fiscalizar cualquier norma. Y nos llegan denuncias de repente que uno dice, estos son problemas claramente municipales, de orden que nosotros no tenemos mucha competencia, porque claro, no es así. La superintendencia tiene competencias para determinados instrumentos, y muchas de las materias que se nos denuncian están fuera de esos instrumentos y corresponden más bien a materia puramente sectorial. Entonces hay que tener clara esa diferencia. ¿Cómo la superintendencia hace su trabajo? ¿Cómo fiscaliza y sanciona? Y acá hay una diferencia entre estas 3 funciones, que va a ser importante para todas las sesiones que vienen después, porque quedan 3 sesiones donde se va a profundizar precisamente en estos puntos. La superintendencia lo que hace es, primero, fiscaliza. ¿A qué se refiere fiscaliza? Bueno, que la superintendencia va a terreno o analiza información respecto de una determinada unidad fiscalizable para poder ver si es que esa unidad fiscalizable está cumpliendo o no. Esa tarea está a cargo de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental. Está conformada principalmente por científicos, ingenieros, biólogos, geógrafos, etc. Y son los que revisan todos los antecedentes. No solamente ir a terreno, la superintendencia puede hacer mediciones, muestras de análisis, inspecciones ambientales, que son las visitas a terreno, pero también puede derivar y solicitar información, por ejemplo, y analizar la información que se entrega. Hay materias en las cuales es mucho más efectivo el analizar información en gabinete que ir a terreno, porque es información, por ejemplo, de las emisiones de una termoeléctrica, uno no las va a medir ahí en situ, aunque podría ser relevante en algunos casos. Uno lo que hace es mirar el registro de emisiones de esa termoeléctrica. Bueno, si es que una vez que se ha hecho la fiscalización, que está a cargo del Departamento de Fiscalización y Conformidad Ambiental, viene la etapa de, o sea, se emite un informe que es derivado al Departamento de Sanción y Cumplimiento, y la etapa de instrucción del procedimiento sancionatorio está a cargo de, ya en el área de fiscalía, del Departamento de Sanción y Cumplimiento. El Departamento de Sanción y Cumplimiento está conformado principalmente por abogados. Acá estamos hablando de tramitación de procedimientos administrativos. Por lo tanto, buena parte de la División de Sanción y Cumplimiento son abogados. Ahora, también tenemos alrededor de 15 profesionales de la ciencia que nos ayudan a los abogados
a poder entender ciertas materias en las cuales tenemos muy poca competencia. Finalmente, una vez que se ha tramitado el procedimiento sancionatorio, la multa, en último término, no la aplica la División de Sanción y Cumplimiento o el instructor del procedimiento, sino que la aplica directamente el superintendente del medio ambiente. Él tiene la facultad privativa de imponer la multa. Esas son las principales funciones. Acá les muestro un poco, solamente para que tengan una idea general, lo que es la orgánica de la superintendencia. Acá está el superintendente a la cabeza, están las oficinas regionales, la superintendencia tiene oficinas en cada una de las regiones, está la oficina de comunicaciones, la oficina de auditoría, y después viene la fiscalía, que abajo de la fiscalía, que es una división, está el departamento de sanción y cumplimiento, que tramita los procedimientos, y el departamento jurídico, que está a cargo de diferentes funciones, pero también de la imposición finalmente de la sanción, porque es el que representa al superintendente. Departamento de Administración y Finanzas, de Conformidad Ambiental, y el Departamento de Participación y Razonamiento Comunitario. Y la División de Seguimiento e Información Ambiental. Eso es la orgánica de la superintendencia. Vamos a referirnos un poco, muy someramente, a la facultad fiscalizadora, que es esta primera facultad. La superintendencia, la facultad fiscalizadora, la realiza a través de oficio, o sea, sin que le llegue una solicitud por parte de un externo, que puede ser un denunciante, o puede ser un organismo sectorial, y para eso tiene programas de fiscalización ambiental y los subprogramas de fiscalización ambiental. Eso es, la superintendencia planifica cómo va a ser el año de fiscalización que viene. Entonces, el programa y subprograma de fiscalización ambiental del año 2022 se dicta en el año 2021 y hay una resolución que señala, bueno, nosotros vamos a fiscalizar tantas unidades fiscalizables, lo vamos a hacer de esta manera, etc. Subprogramas es cuando se encomienda a organismos sectoriales. La superintendencia puede encomendar fiscalizaciones a, por ejemplo, la Seremi de Salud, a, por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero, etc. Organismos que tienen competencia sectorial. Entonces, lo que hace la superintendencia es planificar su fiscalización de oficio. Y, por ejemplo, de repente se pueden priorizar ciertos sectores. Vamos a decir, este año vamos a darle prioridad, porque es un tema nacional, a los proyectos acuícolas. Y vamos a fortalecer la fiscalización en los proyectos acuícolas. De repente puede ser árido, de repente puede ir cambiando. Entonces, la superintendencia además se apoya en entidades técnicas de fiscalización ambiental, que son organismos privados, que con la validación de la superintendencia del medio ambiente y la supervigilancia de la superintendencia del medio ambiente, pueden realizar actividades de fiscalización. Por supuesto, están sumamente regulados. Lo que puede hacer la superintendencia, ya le adelanté un poco, puede hacer inspecciones en terreno, puede hacer mediciones, que implica, por ejemplo, obtener muestras, analizar esas muestras, y luego hacer análisis más de laboratorio. Esto lo puede hacer la superintendencia, puede encargarlo a las entidades técnicas de fiscalización ambiental, puede encargarlo a organismos sectoriales, o eventualmente también puede requerir información y requerir que las propias empresas puedan realizar análisis por su cuenta, y la superintendencia los analiza. En esta tarea de la Superintendencia del Medio Ambiente de fiscalización, los funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente están facultados para ingresar a los establecimientos público-privados, tomar muestras, levantar actas y ejecutar cualquier otra medida tendiente a hacer constatar el estado de circunstancias de la actividad fiscalizada. La Superintendencia puede pedir auxilio de la fuerza pública. No es común que las instalaciones nieguen el ingreso a la Superintendencia del Medio Ambiente. Generalmente nosotros fiscalizamos en terreno y entramos a proyectos que tienen es un proyecto, digamos, con cierta envergadura, que operan de manera formal, aunque pueden tener incumplimientos. Entonces ellos, por supuesto, que quieren abrir las puertas de la superintendencia. En el caso de la norma de emisión de ruido podría ser más complicado, porque son, qué sé yo, discotecas, iglesias, canchas de fútbol, etc. Ahí podríamos tener más oposición, pero lo que pasa con la norma de ruido es que no se mide en la instalación, sino que se mide en la casa del denunciante. Entonces el denunciante normalmente quiere que se mida. Entonces, generalmente no tenemos problemas de oposición. Ahora, lo hemos tenido,
y hemos tenido que ocupar la fuerza pública. Algunos quizás podrán recordar el año antepasado, el caso de Inversiones Lampa. Claro, era un proyecto de estos loteo brujo, en el cual en el sector de Lampa se empezó a lotear, pero con predios de 100 metros cuadrados. Se empezó a lotear un sector que es de un humedal. Entonces, en ese caso, casi que era una toma, en realidad, pero se estaba vendiendo los terrenos. Y la superintendencia fue a fiscalizar y no nos dejaron entrar, con una muy fuerte oposición, tuvimos que llamar a Carabineros, ni siquiera Carabineros los dejaron entrar. Fue un problema bastante grande, pero que, insisto, no es tan común que suceda. En este caso es una fotografía, el caso de Santa Cristina, que era una cantera que también nos prohibieron el ingreso, tuvimos que ir con Carabineros. En la actividad de fiscalización, voy cerrando un poco, creo que estoy pasando un poco el tiempo. En la fiscalización, lo que hacen los fiscalizadores en terreno, en la inspección en terreno, es que constatan y son ministros de fe de lo que constatan, de lo que observan. ¿Qué significa eso? Que la constatación en el acta de fiscalización, y tiene que ser en el acta de fiscalización, porque también después viene el informe de fiscalización ambiental, que abunda más y desarrolla más los puntos que se observaron en el acta y otros temas, pero lo que está en el acta hace plena prueba. Por supuesto que puede ser controvertido, pero es una presunción de veracidad. Todo lo que consta en el acta, porque los funcionarios de la superintendencia son ministros de fe. Ese es el valor probatorio del acta. Ahora, ¿qué sucede si es que la levanta otro servicio? Bueno, eso depende un poco de la regulación de los servicios, pero en general los servicios públicos, los funcionarios, son ministros de fe. Entonces un acta levantada por otro servicio puede también constituir plena prueba si es que la regulación así lo establece. Muy rápidamente me gustaría referirme también a la otra vía, porque yo hablé de los programas y subprogramas, ¿cierto? Que son como la superintendencia planifica su fiscalización de oficio, pero buena parte de la actividad de la fiscalización también se realiza por denuncia, es decir, porque nosotros tenemos una noticia, ya sea de servicios públicos o de la ciudadanía, de que hay un incumplimiento de la normativa ambiental. Entonces, en ese caso, cualquier persona puede denunciar, e incluso si se denuncia y eso deriva en un procedimiento sancionatorio, esa parte queda automáticamente habilitada para poder ser parte del procedimiento sancionatorio y presentar sus alegaciones, el denunciado. Se establece una regulación de cómo tiene que ser esa denuncia en el artículo 21. Acá hay un cierto grado de flexibilidad de la superintendencia, de que si la denuncia es una denuncia que no tiene mucho fundamento, la superintendencia puede hacer actividades de fiscalización, y si es que esas actividades de fiscalización no derivan en un procedimiento, o sea, en la constatación de una infracción, entonces la superintendencia archiva esa denuncia. Y varias de las reclamaciones ante los tribunales ambientales son por decisiones de archivo de denuncia, que la superintendencia dijo, acá no hay, en realidad, una infracción ambiental, y emite un acto que establece que no existe esa infracción ambiental. Se implementó hace muy poco la denuncia online, eso generó un incremento muy grande en la cantidad de denuncias. Acá está el gráfico que se muestra la cantidad de denuncias que la Superintendencia del Medio Ambiente recibe por año, y ustedes pueden ver la diferencia entre el año 2020 y el año 2021, en el cual se más que triplicaron las denuncias presentadas. Esto a propósito de que ahora es muchísimo más sencillo denunciar, porque basta con simplemente llenar un formulario. De esas denuncias presentadas, el 61% corresponden a ruido y olores molestos. Esa es la gran cantidad de denuncias que la superintendencia recibe, que son los proyectos más chiquititos. Como les decía, los comercios, cualquier comercio que puede estar generando ruido puede estar regulado por esta normativa. También tenemos olores, residuos industriales líquidos generalmente, y emisiones atmosféricas. Ya, esto solamente como para hacer el resumen de la etapa, y esto con esto ya cierro, porque creo que ahora sí que me estoy pasando. Lo que yo les decía es, tenemos esta primera etapa de fiscalización, intervienen científicos, el Departamento de Fiscalización y Conformidad Ambiental,
se realiza la actividad de fiscalización y se emite un acta. Luego esa acta se complementa con un informe de fiscalización que desarrolla más esa actividad de fiscalización. Si hay hallazgos, si hay infracciones, se derivan para la tramitación de un procedimiento sancionatorio, que eso está a cargo del Departamento de Sanción y Cumplimiento, y finalmente, si es que el departamento, ese procedimiento deriva en que se configura la infracción, entonces el superintendente puede imponer las sanciones. Cada una de estas etapas las vamos a profundizar en los cursos que vienen en adelante. Vamos a hablar de la fiscalización, vamos a hablar del procedimiento sancionatorio y vamos a hablar también de cuáles son las sanciones que puede imponer la superintendencia del medio ambiente. Tengo algunos datos adicionales relevantes que tienen que ver con cuánto la superintendencia ha ido creciendo, no en número de funcionarios lamentablemente, pero sí en número de actos tramitados. Ustedes los pueden ver acá, esto es formulaciones de cargo, que han aumentado significativamente en los últimos años. Esto es inicio de procedimiento sancionatorio, por lo tanto, y esto es aumento de las resoluciones sancionatorias, que también se han incrementado mucho, a pesar de que el año 2020 y 2021 estuvieron marcados por la pandemia y por la restricción del ingreso de nuevos funcionarios en los servicios públicos. A pesar de eso, hemos casi duplicado las resoluciones sancionatorias del año 2019. Habiéndome pasado un poquito del tiempo, los dejo con esta última presentación, que es el programa de las sesiones que vienen. Eso, muchas gracias. Ya, sí. Muchísimas gracias, Benjamín. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Ya tenemos un par de preguntas, les pido a los demás que nos hagan llegar las suyas. Voy por la primera. Nos preguntan si se visualiza que la normativa de ruidos y con ello, se visualiza, ampliar la normativa de ruido y con ello ampliar la competencia de fiscalización de la SMA a otros casos, que hoy día no están cubiertos, como son, por ejemplo, los eventos. Actualmente se realizan muchos eventos promovidos por municipalidades y otros en zonas públicas, residenciales, sin control, puesto que el ente fiscalizador actual es el mismo que está organizando. Y la segunda pregunta es si la planificación de la fiscalización de la SMA es pública o privada. Entiendo que esto es si se puede conocer con antelación. ¿Ah? No sé si nos puedes responder eso. Vamos a recolectar más preguntas. Respecto a las dos preguntas. Y respecto a la primera, tiene como dos patitas. La primera es si se piensa revisar la normativa de ruido. Efectivamente, eso es algo que está a cargo del Ministerio. Todas las normas de emisión tienen que tener una revisión cada ciertos años, y el Ministerio actualmente está en un proceso de revisión de la norma de ruido que deberá terminar este año. Ahora, esa revisión no creo que sea para ampliar la norma de ruido, porque de hecho la norma de ruido ya es bastante amplia, llega a casi todos los tipos de fuentes que no son los domicilios particulares, que algo se entiende que es más de materia municipal. Pero, por ejemplo, lo que se citaba respecto de los eventos municipales, que se realizan en espacios públicos, eso sí está cubierto por la norma de emisión de ruido, y de hecho nosotros hemos tenido sancionatorios contra, por ejemplo, tuvimos uno contra la municipalidad de Buin, que llegó al Tribunal Ambiental, por un evento que se realiza, que era la Semana Buinense, que se realizaba solamente una semana en el año, pero que era un evento que generaba muchísimo ruido, muchísimos problemas a los vecinos. Entonces, en ese caso hicimos un procedimiento sancionatorio y eso está cubierto. La segunda pregunta tiene que ver con la planificación. La planificación sí es pública. Los planes y programas dictados por la superintendencia son resoluciones exentas que se publican. Lo que no es público es cuáles son las fuentes específicas que se deberá fiscalizar. Y eso por razones bastante obvias, porque si nosotros avisamos antes de que se vaya a fiscalizar, entonces les estamos dando la oportunidad para que puedan ocultar cualquier infracción que se haya cometido. Entonces, eso es algo que no se mantiene público, pero sí la planificación anual que realiza la superintendencia. Perfecto. Y por lo tanto la podemos revisar, supongo, en la página web para ver el... Y en ese sentido, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para poder definir esas planificaciones? Esas planificaciones se realizan con diferentes criterios. En primer lugar, tenemos que analizar cuáles son las áreas estratégicas en las cuales queremos intervenir en un determinado año.
nosotros tendemos a priorizar ciertas áreas en algunos años porque han presentado, por ejemplo, mayores problemas ambientales. También tenemos que fiscalizar ciertos proyectos estratégicos que, por ejemplo, áreas que como Quintero Puchuncaví siempre es un área que es prioritaria para poder fiscalizar. Sabemos los problemas ambientales que hay en esa zona, el tipo de infracciones que se cometen, también la preocupación pública de ciertas materias también lleva a determinar la necesidad de fiscalización. Ahora, por ejemplo, de público conocimiento, los problemas que se presentan en la zona centro y sur, a propósito de los loteos, de las subdivisiones prediales, eso pasa a ser un tema de preocupación nacional, y por lo tanto la superintendencia tiene que priorizar esas áreas y por lo tanto se incluyen entre los programas y subprogramas independientes de todas las denuncias que ya se han presentado. Ok, tenemos varias preguntas, voy a tratar de sintetizarlas en virtud del tiempo porque ya estamos pasados. Disculpen, ahí. Una es de Andrés Asenjo, que pregunta que en algunos casos se producen sinergias entre los impactos y hay más de una fuente de emisión, por ejemplo, ruido o emisión de riles. En el fondo ahí la pregunta es cómo la superintendencia determina quién es el emisor que superó la norma. Y cómo existe la posibilidad de iniciar procesos sancionatorios en situaciones como esa. Yo creo que está también en una alusión directa a lo que ha pasado en Quintero Puchuncaví. Marcela Jofré también pregunta cómo reducimos, o sea, se ven sanciones a los proyectos, pero en el fondo, ¿quién se encarga de ver cómo se reducen y cómo se capta, se disminuye, digamos, esa carga contaminante y de contaminación y se remedia el medio ambiente luego que se ha producido el daño? Y Tamara nos pregunta cuáles son los cambios inmediatos que visualiza la SMA en términos de normas, capacidad de fiscalización, en los casos de aprobarse la nueva constitución y más o menos si se manejan los plazos. Voy a dejar ahí las preguntas, la verdad que están súper interesantes, se las vamos a volver a mandar a la superintendencia a ver si en el próximo también conversatorio podemos ver. Te dejo brevemente la palabra, Benjamín, para que puedas responder y después vamos a hacer un pequeño cierre para anunciarles además cómo seguimos con este ciclo. Ya, muy buenas preguntas. De hecho, la primera, yo creo también que quizá el mejor ejemplo, no sé si la pregunta estaba dirigida ahí, pero el caso de Quintero Puchuncaví, por supuesto, que tenemos un parque industrial donde hay 16 unidades fiscalizables relevantes que emiten contaminantes y tenemos un efecto. Y lo que nosotros determinamos es, y lo más grave es el efecto, no las infracciones particulares. Y eso yo creo que es un problema que es más general, que tiene que ver con nuestra política ambiental y con nuestra política de regulación, que se enfoca mucho en la regulación a proyectos específicos. Tenemos los planes de descontaminación que permiten hacer una regulación más global del sector, pero buena parte de la regulación ambiental que la superintendencia fiscaliza se refiere a proyectos específicos. Entonces, efectivamente, se nos dan situaciones en las cuales proyectos pueden estar cumpliendo con su normativa particular, pero en conjunto generan un efecto que es mayor en el sector. Tenemos también el Salar de Atacama, donde hay 3 empresas que intervienen en los acuíferos, y que, por supuesto, entre cada una cumplen con los permisos, pero que eso de todas maneras redunda en un efecto acuífero. Entonces, tenemos un problema de diseño que tiene que ser abordado por los instrumentos que permiten regular de manera más general un área. Y eso es a través de los planes de descontaminación, de las normas de calidad. Esos son los instrumentos destinados a eso. La superintendencia de todas maneras ha ido avanzando en estos efectos sinérgicos de manera de ir considerándolo de todas maneras. Hay instrumentos, la superintendencia puede imputar impactos ambientales no previstos cuando las líneas de base cambian, y la superintendencia lo ha ido utilizando cuando la situación de un sector
es distinta a la que se evaluó hace 20 o 30 años atrás y ha ido variando, porque han ido interviniendo nuevos actores. Ese es un punto. La segunda pregunta, ¿qué pasa cuando ya se ha producido el daño? Hay dos vías principales acá. Cuando ya se ha producido un daño, la superintendencia de todas maneras tiene que imputar una infracción. Ahora, si es que esa infracción generó un daño, eventualmente en el programa de cumplimiento, no un daño, voy a decir un efecto ambiental. La empresa puede presentar un programa de cumplimiento y ese programa de cumplimiento no solamente tiene que volver a la normativa ambiental, al cumplimiento, sino que tiene que hacerse cargo de los efectos. Eso significa que tienen que adoptar todas las medidas de reparación de esos efectos, de mitigación de esos efectos. Ahora, cuando la situación es más grave y se generó un daño ambiental que tiene un cierto grado de significancia, entonces lo que la superintendencia ha sostenido es que ahí no procede el programa de cumplimiento, procede un plan de reparación, que es, después de que se sanciona, se presenta un plan de reparación que tiene otra regulación, interviene el Servicio de Evaluación Ambiental, y la empresa puede comprometer ese plan de reparación. Si la empresa no lo hace voluntariamente, hay otra vía, que es la acción por daño ambiental. Y esa la puede interponer el Consejo de Defensa del Estado o cualquier otra persona que tenga interés, puede imponer una acción de daño ambiental, y eso va directamente a los tribunales ambientales, y los tribunales ambientales resuelven y se establecen acciones de reparación. Esas son las vías para reparar situaciones que ya se generaron. Y por último, respecto a la nueva Constitución, es una pregunta sumamente interesante. No hay, por supuesto, varios puntos o normas que directamente afecten el trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente o lo modifiquen, pero sí va a haber, sin duda, un cambio. Hay materia, bueno, se incluye de partida un tribunal ambiental por región, y eso es porque se aumentan las competencias de los tribunales ambientales. Se establece la tutela de derecho, y la tutela de derecho va a estar vinculada principalmente con materias ambientales. Se incluye un ombudsman ambiental, que es el que va a garantizar y que va a poder intervenir y que va a poder solicitar información y que va a poder garantizar los derechos ambientales. Todo eso va, por supuesto, a ir complementando el trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente, porque la Superintendencia del Medio Ambiente probablemente también va a tener que intervenir en esas tutelas de derecho. Se le va a consultar, la amplitud de las competencias de los tribunales ambientales también van a incidir en las competencias de la superintendencia. Nosotros lo que esperamos es que, y esto está planificado para los próximos años, que las competencias de la superintendencia del medio ambiente se amplíen. Viene un proyecto de delitos ambientales que está priorizado actualmente, de delitos económicos, incluye delitos ambientales, en los cuales la superintendencia probablemente también va a tener un rol. Va a tener que participar de alguna manera, directa o indirectamente, de esa, porque va a haber se van a intersectar las sanciones que la superintendencia impone con aquellas que ahora van a ser muy relevantes en materia de sanciones penales. Eso principalmente. Buenísimo. Bueno, queremos agradecer a Benjamín y a la Superintendencia del Medio Ambiente por esta primera charla. Los quiero dejar invitados para el próximo jueves 1 de septiembre con la charla Fiscalización de Grandes Proyectos, donde vamos a abordar el tema de la industria minera y energética. Ahí había una pregunta acerca del socavón de Tierra Amarilla. Creo que podría ser también que le destinaran algunos minutos a ese tema. Así que los dejo invitados para el próximo jueves 1. Esta charla quedó grabada y la presentación también va a estar ahí, y lo pueden ver tanto, entiendo que en el sitio de la Superintendencia como en el sitio de la IPEF. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes.